Hola, mi nombre es Abraham Goeller y yo soy originario del puerto de Veracruz, orgullosamente veracruzano. Cuando era niño, recuerdo que mis padres me llevaban a pasear al centro histórico del puerto de Veracruz y paseaba por los muelles, me llevaban por los atracaderos del puerto, Faro Venustiano Carranza y toda la parte histórica de Veracruz. Y recuerdo perfecto que me preguntaba, y era algo muy curioso para mí, ¿de dónde venían esos barcos? ¿A dónde iban esas embarcaciones? ¿Acaso esos barcos tenían como destino Europa o el lejano Oriente, Japón, China, o quizás venían de puertos más cercanos como Nueva Orleans, Houston? La realidad es que el puerto de Veracruz y todos sus elementos de la comunidad portuaria fue tema de mi fascinación. Más adelante, en mi carrera profesional, tuve la oportunidad de estudiar aquí, en esta universidad, en la ciudad de Jalapa. Y de Jalapa aprendí muchas cosas importantes también. Entendí que era una ciudad cultural, comprendí la importancia de la investigación, del conocimiento, del estudio, pero sobre todo del capital humano. Y así fui descubriendo otras ciudades de mi estado y más adelante también tuve oportunidad de recorrer de norte a sur todo el estado de Veracruz. Las altas montañas, ciudades importantes como Córdoba, industriales como Orizaba, la parte de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, hasta bien entrado el sur del estado. Y me di cuenta y empecé a comprender la riqueza que tiene Veracruz. Pero a la vez me hacía una pregunta que no me podía quitar de la mente. ¿Cómo una tierra con tantas riquezas y con tantas bondades no se da a conocer en otras partes del mundo? ¿Cómo con tanta diversidad, con tanta historia y con tantas tradiciones, esto no se da a conocer en el mundo? Y ahora quiero mencionar sobre el estado actual con algo de datos y la parte económica para que todos comprendamos cuál es la dimensión global que tiene el estado de Veracruz. Bien ustedes, Veracruz es un estado que tiene 3 grandes puertos de altura. Una conexión que viene desde Tuxpan, pasando por el centro en el puerto de Veracruz y más hacia el sur, Coatzacoalcos y Minatitlán. Todos estos puertos con vocaciones distintas. Tan solo el año pasado, y de acuerdo con cifras del Sistema Portuario Nacional, el puerto de Veracruz gestionó alrededor de 1.200.000 contenedores el año pasado. Esto quiere decir que Veracruz es un puerto importante no solamente en México, sino que es un puerto importante a nivel regional, a nivel Latinoamérica. Esa es la dimensión que tenemos ahí. Pero además es muy interesante revisar cifras de la Secretaría de Economía y ver las exportaciones que tenemos en el estado de Veracruz y nos daremos cuenta que son muy diversas. Tenemos exportaciones de metal mecánica y acero, de tubos de manufactura importantes en la zona de Orizaba, las altas montañas, pero también tenemos exportaciones de lo que son los productos agroindustriales y agro de la tierra veracruzana, como lo puede ser el limón persa de Martínez de la Torre, o bien todo lo que es la parte de la vainilla de Papantla, también importante las exportaciones de tabaco labrado que hay en San Andrés Tuxtla. Es decir, es un estado muy rico en cuanto a la diversidad comercial y de sus exportaciones. Y no solo eso, voy más allá. Si nosotros observamos en términos poblacionales y de acuerdo con estadísticas del INEGI, veremos que el estado de Veracruz es uno de los más poblados de la República Mexicana, casi 8 millones de habitantes, lo cual nos posiciona no solamente como un estado muy poblado en el país, sino como un estado muy poblado en la región de Centroamérica.
Inclusive, si comparamos en términos poblacionales a Veracruz con algunos países, veremos que es más grande que El Salvador, por ejemplo, con 6 millones de habitantes, o el mismo Panamá, que tiene alrededor de 4 millones de habitantes. Es decir, el estado de Veracruz dobla en muchas ocasiones en población a varios países de Centroamérica, lo cual nos da una dimensión bastante importante. Y es aquí donde yo hago nuevamente la pregunta: ¿cómo con esta riqueza, cómo con estas tradiciones, cómo con estos datos macroeconómicos, Veracruz aún no es tan conocido en el mundo? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos dar a conocer todas estas ventajas que tiene Veracruz y llevarlas a otras partes y llevarlas a otros rincones? Miren ustedes, vivimos en una época de cambios muy vertiginosos y de una reconfiguración en las cadenas globales de suministro. Dicho de otra forma, el tablero de ajedrez mundial se está moviendo, están habiendo cambios importantes. La globalización, como nosotros la entendemos, es precisamente este acercamiento económico, financiero, tecnológico y cultural, y ahora vemos que se está regionalizando. Y esto es muy importante porque existen tensiones y existen cuestiones en el mundo que, como un efecto dominó o como un efecto mariposa, tienen rápidamente algo que pueda suceder tan lejos como en Asia, tiene repercusiones en México y tiene repercusiones en nuestro estado. Y aquí hay una cuestión muy interesante, pero el término de nearshoring, que se ha puesto tan en boga, nearshoring no quiere decir más que una relocalización de empresas. Esto tiene su origen en el choque comercial que dio inicio entre las dos principales potencias económicas del mundo. Por un lado, los Estados Unidos, y por otro lado, China. Esas tensiones y esa alza de los aranceles han hecho que muchas empresas y muchas industrias alrededor del mundo empiecen a replantearse y a cuestionarse a dónde llevar sus inversiones y a dónde establecer esas fábricas y esas manufacturas. Bueno, yo tengo la tesis que con las ventajas geoestratégicas, económicas y arancelarias que tiene México, nuestro país está llamado a ser uno de los grandes ganadores de esta nueva reconfiguración global, uno de los grandes ganadores de esta relocalización de empresas. Pero todavía más allá, el estado de Veracruz es uno de los estados que está llamado en México a alzar la mano y atraer esas nuevas empresas y esas nuevas industrias. Esto que les platico no es el hilo negro, realmente ya sucede. Y miren ustedes, es interesante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, podemos observar que tan solo el estado de Nuevo León capta alrededor de 2,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto fue el año pasado, 2,000 millones de dólares. Versus el estado de Veracruz, que captó alrededor de 420 millones de dólares de inversión extranjera directa. Naturalmente, Nuevo León tiene como su centro principal manufacturero en la ciudad de Monterrey, y ese es un clúster, un corredor industrial bastante importante. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es valioso atraer empresas y atraer industrias y tecnologías a nuestro estado? ¿Por qué? Porque hay una correlación muy importante entre la atracción de inversión, la exportación de productos y, muy valioso, la atracción de talento top. Todas estas industrias, todas estas tecnologías y todos estos productos de calidad mundial necesitan de capital humano calificado, necesitan de los jóvenes y de la nueva generación que pueda aprender el uso de estas nuevas tecnologías, comprender cuál es la dinámica del comercio internacional e insertarnos en ese concierto. Pero muy importante también es decir que el estado de Veracruz tiene esas condiciones para poder atraer inversión y atraer relocalización de empresas. Esta es la correlación que existe, como les decía, entre inversión y exportación, necesaria
atracción de talento. Muy bien. Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho Nuevo León? Y no solamente Nuevo León, este es un referente que pongo a nivel nacional, pero podemos irnos a otros ejemplos. Me viene a la mente el caso de Singapur, una ciudad-estado muy importante en el Pacífico Asiático, que se ha convertido en un centro tecnológico, financiero y logístico de calidad mundial. Pero también pienso en Hong Kong o en el continente americano, en el país vecino, en los Estados Unidos, el estado de Texas o California, que se han convertido realmente en unas máquinas para atraer inversión, para atraer tecnología y hacer estos centros manufactureros de manufactura de alto nivel. ¿Cuál ha sido el éxito o cuál ha sido la fórmula que han utilizado estos estados o estas ciudades o estos países para posicionarse a nivel mundial? Promoción, difusión, posicionamiento. Si no salimos allá afuera y si no vamos al mundo, llevar a Veracruz al mundo, va a ser muy difícil que nos conozcan y va a ser muy difícil que en otros mercados, que en otras latitudes comprendan cuáles son las dimensiones que les platicaba hace rato de nuestro estado. Todas las bondades para establecer aquí industrias y fábricas. Entonces, aquí viene un componente importante. Necesitamos en este punto de reconfiguración global de cadenas de suministro que los que tomen la batuta sea la nueva generación. Y cuando digo de pasar la estafeta a la nueva generación, lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido la oportunidad de representar y de llevar a Veracruz al mundo. En muchas ocasiones y en distintos foros empresariales, industriales, con mujeres y hombres de negocios, he tenido la oportunidad de sentarme en otros países y hablar de las ventajas estratégicas para los negocios y para las empresas que tiene el estado de Veracruz. Particularmente hubo un viaje que a mí me marcó mucho y fue un roadshow, una gira que hice por las principales capitales de Europa y principalmente en las ciudades alemanas. Estuve en la capital de Alemania, en Berlín, estuve en Hamburgo y estuve en Bremerhaven. Esta es una imagen, aquí estoy en la Cámara de Comercio de Bremen. Bremen es un puerto importantísimo para el comercio exterior y para las exportaciones, no solo de Alemania, estoy hablando de toda Europa continental. Es un clúster bastante representativo. Y ahí estoy yo haciendo esta promoción de Veracruz en el mundo, dando cifras, dando datos, tratando de convencer con razones y con argumentos muy sólidos. Y es algo que además yo hago con muchísimo gusto y me encanta, siempre posicionando el nombre de Veracruz en lo más alto. Pero en este momento también me pongo a pensar que es necesario que esa estafeta ya pase, y aquí es donde yo les quiero decir a ustedes, los jóvenes, a ustedes los estudiantes, que necesitamos que lleven el mensaje de Veracruz al mundo, que crean que es posible, porque de verdad es posible posicionarlo, pero es cuestión de actitud, es cuestión de disposición, es cuestión evidentemente de estar muy bien preparado con los datos, con las cifras y con las estadísticas y de poder compartirlo en otras partes del mundo. Si a ustedes les interesa llevar ese mensaje y convertirse en embajadores de Veracruz, en embajadores de nuestro estado o de nuestras propias ciudades, yo les quiero recomendar 3 cosas muy importantes. Número 1, si van a hacer esta tarea, les recomiendo que tengan un espíritu de exploración. Exploren, salgan, vayan a conquistar nuevos mercados. No piensen que salir y que no van a tener inmediatamente las respuestas. Este es un llamado a la acción. Sí es posible, pero hay que intentarlo, hay que explorarlo, hay que tener ese sentido. Número 2, si van a hacer esta tarea, les digo, no tengan miedo. No tengan miedo
a salir de su zona de confort. No tengan miedo a intentarlo. Muchas veces estuve ahí, lo intenté, no me salió a la primera, pero me levanté y lo volví a intentar. Y así es como funcionan las cosas, intentando. La perseverancia, el que persevera alcanza. Y número 3, si van a hacer la labor de llevar a Veracruz al mundo, yo les recomiendo que además de la parte económica, que además de la parte financiera, que además de la parte comercial, que sin duda alguna es muy importante, les recomiendo también que lleven las tradiciones, los valores que tiene Veracruz. Créanme que siempre que se expone el mensaje de Veracruz en el mundo es muy bien recibido, con calidez, con entendimiento. La verdad es que somos una tierra que tiene muchísimas bondades que esperan a que éstas sean conocidas. Pero esta no es una tarea de una sola persona, es una tarea de muchos de nosotros, sobre todo con el empuje que tienen ustedes los jóvenes. Miren ustedes, llevo ya muchos años posicionando este mensaje, siempre llevando a Veracruz al mundo e intentando traer lo mejor del mundo a Veracruz. Yo de verdad los invito a que se pongan esa camiseta, a que tomen esa estafeta, y así como les decía que yo sentí la inspiración paseando desde niño por los embarcaderos del puerto y a mí eso me llamaba y me motivaba, encuentren una inspiración, encuentren una ciudad, encuentren una región y llévenla al mundo. La frase pensar global y actuar local está hoy más presente que nunca. Muchas gracias.